sesión que adquirimos en el anterior, que nos hablaba del síndrome de intestino irritable. ¿En quiénes era más frecuente? ¿Cuál es el grupo de edad? Más jóvenes, 18 a 35 años, es mayoritario. Y sobre todo está muy relacionado a qué aspectos de la esfera psicológica. Es un trastorno o es una enfermedad que se ubica dentro del espectro del denominado trastorno funcional del aparato digestivo, pero que actualmente ya tiene otro nombre según los criterios de Roma, 4. ¿Cuál es ese nombre? El grupo, antes se llamaba trastorno funcional del aparato digestivo. Actualmente ha cambiado de nombre, no es popular todavía ese nombre, pero hay que hacerlo popular. ¿Qué se llama ese nombre? Trastornos del eje cerebro-intestino. Gracias a que en las investigaciones realizadas hasta el momento se supone o se piensa que existe una conexión entre el cerebro y el intestino que provoca estos síntomas. Y esa conexión se da a través probablemente de neurotransmisores y receptores específicos tanto en el cerebro como en el intestino. ¿A qué se deben estos neurotransmisores? Uno de ellos es la serotonina. Y entonces, ayer en el tratamiento habíamos dicho que existe una serie de formas de tratar sintomáticamente para el dolor, para la diarrea, para el estreñimiento, para los gases, o para la parte psicológica, la terapia conductual, pero los antidepresivos juegan un rol importante. Eso es lo que quiero aclarar. Porque al intervenir en la recaptación de serotonina, pueden intervenir en el tratamiento de esta enfermedad. Y ahí tiene lugar el usar antidepresivos tricíclicos, sobre todo. El más utilizado por nosotros es la amitriptilina. Habitualmente utilizamos 12.5 miligramos por noche y suele ayudar bastante al control de esta enfermedad. ¿De cuánto viene la amitriptilina? Para un punto. ¿Cuál? Ya les he dicho que les voy a dar 3 puntos a la una, las dos, se perdieron. 25 miligramos es la tableta. Entonces dan media tableta. Y eso les estoy dando para que ustedes se traten del colon irritable. Entonces ya saben, si tienen dolor, los antiespasmódicos a la cabeza, la iosina o escopolamina. Si tuvieran diarrea, el mismo. O si es resistente a eso, la loperamida. Si tuvieran estreñimiento, la fibra, viene el psyllium o las sales de polietilenglicol. Si tuvieran alternancia, utilizan uno u otro dependiendo del síntoma. Si tuvieran gases, pueden utilizar dimeticona, habitualmente entre 80 a 300 miligramos por día, y si está muy relacionado a factor estrés, tensión, ansiedad, la amitriptilina va bien, 12.5 miligramos. Entonces, ya saben cómo tratar a pacientes con síndrome de intestino irritable, pero existe un pero. ¿Cuál es ese pero? Que si el paciente presenta signos y síntomas de alarma, los criterios de Roma, que habíamos comentado ayer, que son útiles para el diagnóstico, serían insuficientes si es que hay algún factor o criterio de riesgo. ¿Cuáles son? La edad, pasando por la edad luego,
Pérdida de peso. Pérdida de peso. No te entiendo. Pérdida de peso. Ah, baja de peso ya. Otra. Edad es eso. Otra. ¿Cómo? Antecedente familiar de cáncer. Ya. ¿Alguna otra? Anemia. Despertares nocturnos. Despertares nocturnos. Ya que los síntomas sean nocturnos. Luego, sangrado, una diarrea sanguinolenta, por ejemplo. Luego, un hallazgo anormal en el examen físico. Entonces se examina en el abdomen y se encuentra una masa. O algunos datos de laboratorio, como el test de sangre oculta en heces, o el hallazgo de anemia en la... Hecho ese pequeño repaso, decimos que esta enfermedad, a diferencia de la anterior, se da más en qué grupo de personas. Se estudia más en geriatría, por eso. La edad divertida es más frecuente a partir de los 50 años. Y curiosamente puede tener síntomas parecidos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, es una enfermedad que se da más a partir de los 50 años de edad, de tal manera que una persona que tiene más de 80 años es muy probable que tenga divertidos. Entonces, es una enfermedad más frecuente que en ese grupo etario. No significa que no puedan tener ustedes, pueden tener, pero es más frecuente. Esta enfermedad no tendría importancia si no se complicara. O sea, la importancia real de los divertículos de estudiarlos es sus complicaciones. Y existen dos. ¿Cuáles son esas dos complicaciones? La hemorragia digestiva, baja por supuesto, y la otra es la infección, o sea, la diverticulitis. Entonces, de no haber estas complicaciones, pueden tener divertículos todos los que quieran, pero no tienen mayor relevancia. Entonces, es una enfermedad que por esa razón tiene diversas acepciones o conceptos que después lo vamos a encontrar. Entonces, esto es lo que tiene que interesarles. La mayor parte de personas tienen divertículos, pero sin síntomas. Es decir, tú ves los divertículos y no lo viste. ¿Qué porcentaje es eso? La nota, no es la nota, sino el porcentaje de alumnos desaprobados que van a ver en este primer examen. ¿Cuánto? 80. Ustedes me están diciendo. Por el contrario, los sintomáticos, y por supuesto que van a tener complicaciones, es el porcentaje de alumnos aprobados en este primer examen. ¿Cuánto?
¿Qué significa así? ¿Cuánto? 30. El 20% de 30. 6. Entonces 6 van a aprobar. 24 van a desaprobar. Ya más o menos verán bien quiénes van a desaprobar. Seguramente los que van a aprobar son los que tienen alguna entonces, vuelvo a repetir, interesa estudiar esta enfermedad más por las complicaciones. De otro lado, no interesa. Y esa suma solo el 20%. Y entonces, para ese 20% estudiamos esta enfermedad. ¿Cuáles son los términos? Y esto lo tienen que manejar bien. Cuando es divertículos sin síntomas, se le conoce como, o sea, el total se conoce como enfermedad diverticular del colon. Ese es el concepto global de la enfermedad. Pero los que tienen divertículos sin síntomas, ¿cuál es el término que utilizamos? Diverticulosis. Entonces, ¿cómo encontraríamos esto si no da síntomas? ¿Cómo se imagina? Incidentalmente. Que a alguien le hagamos una colonoscopia así por si acaso, o una radiografía de colon. ¿Y habrá ese alguien o no? O sea, que por si acaso le hagamos así sin síntomas. Sí, la respuesta es sí. Sobre todo cuando hagamos la siguiente clase van a ver que una estrategia de detección precoz de cáncer de colon es hacer un procedimiento de endoscopía baja, de colonoscopía, al cumplir la persona 50 años. O sea, tu papá ¿cuántos años tiene? 55. 50. ¿Ya se ha hecho colonoscopia? Nada. ¿Por qué? Porque es una estrategia de salud pública. Toda persona al cumplir 50 años, como regalo de cumpleaños, un vale de colonoscopia. ¿Por qué? Porque según la Sociedad Americana de Cáncer, a partir de esta edad entonces se empieza a aumentar la incidencia de cáncer. Y entonces nosotros tenemos la obligación de detectar precozmente. Y por eso se realiza en ese grupo de personas colonoscopia. Entonces, en muchas no le encontramos cáncer, por supuesto, pero le encontramos divertículos. Y si no tiene síntomas, ¿qué le llamaríamos? Diverticulosis. El 20% que tiene síntomas, que pueden ser dolor, que puede ser diarrea también, experimentos síntomas muy parecidos al colon irritable, o que se presenten con complicaciones, se conoce con el nombre de enfermedad diverticular sintomática. Es decir, si hay síntomas, es obvio, ¿no? Enfermedad diverticular sintomática. Si hay complicaciones, lógicamente enfermedad diverticular complicada, con hemorragia o con infección. Y si no hay complicaciones y solo síntomas que suele existir en el paciente, similares al colon irritable, se le llama enfermedad diverticular sintomática no complicada. Ya entonces tenemos que manejar bien la terminología. En el examen puede venir paciente con dolor abdominal de tantos años, ya se le va adornando, ¿no? Se le pone la edad, etc.
y los hallazgos incluyen divertículos en el colon. ¿Qué nombre le pondrían? Diverticulitis. No. Pues ya tiene síntomas. Así, ¿no? Caen siempre, en el examen siempre han caído. Se ponen diverticulitis. Si ya saben que solamente ese nombre se les da a una de las complicaciones. Entonces, que quede bien claro la terminología. El global se llama enfermedad diverticular del colon. Cuando no hay síntomas, diverticulitis. Cuando hay síntomas, sencillo, enfermedad diverticular sintomática. Si hay complicaciones, enfermedad diverticular complicada. Si no hay complicaciones, no complicada. Ahí parece sencillo y no es complicado. Manejan bien los conceptos, cuidado que se les puede aplicar en el examen. Entonces, cuando hablamos de enfermedad diverticular, es ese 20%, solo un pequeño grupo. Y cuando tiene síntomas sin complicaciones, habitualmente los síntomas son muy similares al síndrome de intestino irritable. Se parece bastante. Es un paciente de 80 años que presente dolor, que presente alteración en la defecación, tal como dice los criterios de Roma, y ustedes le diagnostican síndrome de intestino irritable, puede ser, o la otra alternativa, ¿cuál sería? Enfermedad diverticular no complicada, sintomática no complicada. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo diferencio colon irritable de esto si son parecidos sintomáticamente? Es la única forma de diferenciar. Y entonces, si yo te digo así, tú tienes estos síntomas, ¿te harías colonoscopia? ¿Y si tienes divertículos? ¿Qué me responderías? Si tengo mayores, no más de 50 años. Es que no tengo el factor edad como riesgo. Entonces así vas discutiendo. Alguien que te quiera hacer una colonoscopia, se lo pone un momentito. No estoy en el grupo de riesgo, por lo tanto no debo hacerme colonoscopia. Y te haces si te encuentran un cáncer. Entonces, ¿qué pasó allí si no estás en el grupo de riesgo? ¿Cómo explicarías esa aparición? A ti o a cualquiera. O sea, estamos hablando de un concepto. O sea, digamos, no tiene riesgo de cáncer. Por edad, porque no hay síntomas, etc. No se hace la colonoscopia, pero llega un momento en que sí, se le detecta cáncer a los 20 años. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿El por qué? Ya sé, el segundo punto que le estoy ofreciendo. Puede ser por antecedentes familiares que tenía cáncer. No tiene. Ya te he dicho, no tengo. O sí, no tengo. ¿Qué? Cosas laxantes. No sé, es factor de riesgo los laxantes. ¿Quiere ser En su dieta no está incluido fibra, tal vez. ¿Qué? En la dieta que consumen no está incluido la fibra. A ver, ¿no consumes fibra? Sí, consumo. Valor real. ¿La medicina es una ciencia exacta? No. Tiene excepciones. Entonces ustedes explicarían eso
el por qué ella sale del grupo habitual de lo normal en función a una curva estadística que se llama campana de Gauss, ¿sí? En donde toda la distribución de los valores se concentra en la parte central, que es lo más común. Pero existen dos colitas que son el 5% en cada lado, no, 2.5 en cada lado, por ciento en cada lado, que son las excepciones. Y entonces tu respuesta hubiera sido, sí es posible porque medicina, si bien es cierto, estadísticamente ella no tiene el factor de riesgo, pero al tener una posibilidad, aunque sea pequeña, que en este caso sería el 2.5, se explica por la variación estadística. ¿No habrán hecho en estadística esto? Para eso sirve estadística estas cosas. Entonces sí puedes tener, pero no es frecuente. Y entonces, ¿por qué no le hacemos colonoscopia a ella? Si puede tener de todas maneras, aunque sea pequeña en volumen, ¿por qué no le hacemos colonoscopia? Gasto. Por gasto. No, pues, ya estamos diciendo, puede tener, aunque sea un pequeño porcentaje. ¿Sí? ¿Por qué no le hacen? Sencillo, salud pública. Justifica emplear recursos económicos de procedimientos costosos para explorar a una población de bajo riesgo. O sea, yo estaría gastando pólvora en gallinas. Entonces ahí tienen que emplear sus estrategias de salud pública. ¿Quién va a ser ministro de salud? Va a decir, no, a la población no me interesa, pero no tengo presupuesto para pagar tanta colonoscopia, porque la probabilidad de tener cáncer es muy baja. Si bien cierto, pueden haber algunos, pero para encontrar 5 de 1000 no me interesa. Pero a los mayores de 50 sí, porque ahí sí podré encontrar 50 en 1000. Entonces justifica emplear mis recursos. Entonces para eso sirve también que estudie costo-beneficio. Ese es un concepto en salud pública que tienen que entender. Se están perdiendo puntos, ¿sabes? Ustedes están pensando que les iba a tomar de esto, ¿no? Tienen que más o menos saber ustedes mismos. Entonces, lo que nos interesa es que el colon irritable se puede parecer a la enfermedad de la obesidad del colon. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Bueno. No se va a decir. Bien, listo, gracias. Entonces, lo que interesa de todo esto es que el colon irritable se puede confundir con los diabéticos sintomáticos. Bueno. Ahora sí, les daré algo más fácil. ¿Por qué hay divertículos? ¿Por qué se forman los divertículos? ¿Quién quiere ganarse ese punto? Ahí hay 1, 2, ¿alguien más? 3, los 3 más. 1, 2 y 3 en ese orden. De escuchar, pues, la fisiopatología. Porque el colon tiene una capa muscular propia que no es una capa continua, sino que es una capa que tiene regiones donde hay más espeso, por decirlo así, porque está agrupado en tenias, ¿no? Entonces hay unas regiones que son más expuestas a las presiones a nivel colónico. Por ejemplo, cuando las personas tienen deposiciones profusas, la presión intraluminal a nivel del colon aumenta hasta 80 milímetros de mercurio. Pero cuando hay personas que tienen dieta, por ejemplo, baja en fibras, estas producen heces más duras, menos consistentes, y esto produce que el intestino tenga que hacer más fuerza para transportar o para hacer motilidad de esas heces. Entonces aumenta la presión intraluminal hasta 120 milímetros de mercurio, 150. Entonces, como hay regiones que son más propensas a herniaciones porque tienen menos fuerza muscular, este esfuerzo que hace el intestino para
hacer motilidad en esas heces hace que haya herniaciones de la capa mucosa submucosa a la luz intestinal. Y eso se ve como los divertículos que se ven en la enfermedad diverticular. Aparte que la propia irrigación que tiene el colon por los vasos rectos genera unos espacios que están más propensos a estas herniaciones. O sea, tendría que ver con el tipo de dieta y tendría que ver con la resistencia de la pared muscular del colon. ¿Ya? Y para completar, ¿por qué se forman más en el colon sigmoides y no en el resto? ¿Cuál sería la razón? En el colon sigmoide sería porque hay la presencia de la elastina en mayor cantidad y esto permite la protrusión de estos O sea, el divertículos. sigmoides tiene más elastina que el resto. Por la forma y el trayecto que recorre las heces en el colon sigmoides, que va a haber una mayor presión si es que en la dieta no está incluido, por ejemplo, O sea, el la colon fibra. tiene más diámetro, algo así. No. Estamos hablando, o sea, lo que dice tu compañero está bien, o sea, ya tiene ganado un punto. Pero para que te ganes un punto, también han dicho, como ya han levantado la mano, es correcto lo que dice tu compañero. Pero también se dice que los divertículos se forman mayoritariamente en el colon sigmoides. Se pueden formar en el resto de segmentos del colon, pero en menor porcentaje. La gran mayoría, 95%, en el sigmoides. La pregunta es, ¿por qué? Allí y no en el ciego, en el transverso, nada. Por la capa longitudinal. Más que todo porque en los sigmoides hay mayor, si no me equivoco, hay mayor cantidad de tejidos colónicas donde se va a aumentar lo que es la cantidad de elastina y se va a aumentar lo que es la presión a nivel de la musculatura circular longitudinal del colon, y esto va a hacer que haya mayor zona de presión, bueno, que se formen esas eurocámaras que serían los divertículos. ¿Puede ser? Puede ser. Para que tengas opción de un punto, ¿por qué no aparecen divertículos en el recto? ¿Qué es parte del colon? Por las capas, porque el divertículo principalmente es una protección de la capa la mucosa y la serosa, y no está incluido la capa muscular. En cambio, en el recto, Pero el recto por las tiene capas, lo mismo. El recto de mucosa, submucosa, muscular y serosa también. por la inervación, porque hay una... A ver, ¿quién? A ver, ¿por qué no hay en el recto? Doctor, porque ya no hay proceso de elasticizamiento por lo que dijo mi compañera, y la musculatura de esa región es un poco más voluntaria. A ver, ¿por qué no hay en el recto? Completo. Es que en el recto ya no tenías cólicos. En el sigmoides, por ejemplo, como las heces ya llegan más. Esa es la explicación. La capa longitudinal del colon se distribuye en tenis, las tres tenis longitudinales. Y esas se originan del ciego. O sea, el ciego está así todo completo y a partir del ciego empiezan a formarse las tres capas longitudinales musculares del colon, a lo que llamamos tenis. Y entre ellas hay pared débil, porque no está completa la capa muscular. Y eso permanece así a lo largo de todo el trayecto, y finalizando el sigmoides se vuelve a juntar toda la capa muscular longitudinal continua. Y entonces esa es la razón por la cual no hay divertículos en el recto. ¿Por qué en el sigmoides? Hay algunas razones. Es que en el sigmoides las heces llegan ya deshidratadas, ¿no? Porque durante todo el trayecto del colon se va sacando agua, entonces llegan heces ya más sólidas, y aparte de que el sigmoides de por sí tiene un tracto luminal más
estrecho que todo el demás componentes del colon, entonces eso hace que haya aún mayor presión en el sigmoides y es más propenso a ser Está bien, ese es un diámetro y la presencia de esos más consistentes, más duros. Bien, entonces ya saben por qué hay más divertículos en los colones sigmoides. Puede haber en el transverso, puede haber en el ascendente, en el descendente, pero menos frecuentemente. Y en el recto, habitualmente no. Las razones básicamente de origen anatómico. Bien, entonces, ya que como Daniel lo ha dicho, ¿no? Los factores asociados están relacionados a la fibra, a menor fibra, mayor posibilidad de divertículos. A mayor fibra, menor posibilidad de formación de divertículos. La edad, el sedentarismo y la obesidad también participan, y sobre todo en la edad y en estas condiciones, porque se debilita la pared muscular del colon, porque hay menos colágeno. Igual lo que vuestro compañero ha dicho se ratifica en estas situaciones. La fibra es un dato muy importante, tanto así que a todo paciente que tiene divertículos, que le van a dar como tratamiento dieta de caballo. Fibra, fibra. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, si te detectaron divertículos así sin síntomas y te dicen consume fibra, ¿para qué te dicen eso? Para evitar complicaciones. Sencillo, simple. O sea, ya te estoy diciendo, si no hubiera complicaciones, la enfermedad no interesa. Lo que interesa son las complicaciones. Entonces, yo les aconsejo fibra a los pacientes con divertículos justamente para que no se compliquen. Ese es el objetivo. Bien, esto también les había dicho, la mayor parte se localiza en el colon sanguíneo. ¿Cómo se diagnostica? Habitualmente en la situación actual más por colonoscopia. Nos encontramos esos agujeritos y es fácil identificar. ¿Cuánto tiempo se demoran en aprender colonoscopia? Toda la residencia. Entonces, eso lo harán cuando sean residentes. ¿Okay? Gracias. Que hasta ahorita creo que nadie se anima. Les voy a hacer animar. Todos los pacientes mayores de 50 años deben hacerse. ¿Cuánta es la población mayor de 50 años en el grupo? ¿Cuántas colonoscopias tendrían que hacer? Bastantes. Entonces, anímense. Una colonoscopia está costando más o menos $150 más o menos. Por los millones que tienen que hacerse ya antes de nacer. Bien, el tratamiento de hecho es fibra. Eso es lo más importante. Todo lo que está con interrogante se puede dar, pero no está comprobado. Lo único comprobado es la adición de fibra en los pacientes. Bien, una de las complicaciones ya lo han estudiado. ¿Cuál? La hemorragia diverticular. Entonces, ya tiene un punto vuestro compañero. Otro punto. ¿Por qué sangran los pacientes que tienen divertículos? Ya, uno, por si acaso, dos. ¿Alguien más? Ya, pues, dos. Primero mencionar, ¿no?, de que los divertículos, el momento de estudiar, pues cuando se forma un divertículo, podemos ver que este divertículo, en esta enfermedad diverticular, pues es un divertículo por propulsión, ¿no? Es decir, que va aumentando la presión intraluminal, pues va a salir, ¿no? De acuerdo a esa presión intraluminal, pues va a salir
divertículo. Pues, ¿no? Posiblemente puede haber una inserción puede haber una localización muy localita pues, dentro de ese divertículo, de ese saco diverticular, y pues bueno, podría generar una erosión, ¿no? ¿Y por qué podría generar una erosión ese divertículo? Pues porque justamente no se forman divertículos como tal, ¿no? Como por ejemplo el divertículo del metro, ¿no? Que está compuesto por una capa histológica completa, ¿no? Por ejemplo la mucosa, la muscular y la serosa, ¿no? En cambio, estos divertículos que se van a formar, pues van a tener una ausencia de la muscular, y pues bueno, por eso podría generar como son divertículos débiles, pseudodivertículos, pues podría generar Entonces la pared del divertículo es débil, ya, perfecto, porque no tiene capa muscular, que es lo más importante, entonces muy débil, fácil de erosionarse. ¿Pero por qué sangra? Ya lo había dicho tu compañero algo, a ver si has encontrado eso. A ver, ¿quién más ha levantado la mano? Lo que había un proceso inflamatorio crónico, esto reaccionado principalmente por partículas de alimentos que ocasionaban primero la formación de úlceras, No se forman úlceras. micro y macro perforaciones. No hay proceso inflamatorio. Tú habías dicho algo. ¿A lo largo de qué estructura vascular se forman los vasos rectos? Están muy vecinos a los vasos rectos, que son vasos sanguíneos, que son arteriolas, arterias de pequeño tamaño. Y al erosionarse, como tú dices, una pared muy débil, por un fecalito, por ejemplo, también puede ser una pepa de qué? De tuna, una pepa de pitahaya, de esas. Se obstruye, se erosiona esa pared delgada, se pone en contacto con las arteriolas, los vasos rectos, y empieza a sangrar. Razón anatómica. Entonces te faltó celar tu condición con lo que es. Ahí está más o menos. Los divertículos se forman generalmente en las zonas de debilidad muy vecinas a los vasos rectos, y esta es la que puede originar el sangrado. Por eso los sangrados de una hemorragia por divertículos son masivos, profusos, porque provienen de sangrado arterial. Entonces, ya saben por qué. Todo también una razón estrictamente anatómica. Lo que ha dicho tu compañero era esto, ¿no? Lomo del divertículo solo cubierto de mucosa. Te faltó esto. Entonces, ¿cuánto sería? Medio punto. Bien, entonces por eso sangran estos pacientes. Entonces ya ustedes saben y estarán estudiando, por supuesto, todo lo que constituye la hemorragia diverticular. ¿Cuál sería su manifestación más común? Hematemesis. ¿Cómo va a sangrar por hematemesis? Se le mete sangrado por vómito. Y está en el sigmoide, estaría desde el sigmoide, si no se va hasta la boca. Se llama hematoquesia. Ya se han olvidado tanto rápido. Y entonces los pacientes sangran. Felizmente, si hubieran los mecanismos hemostáticos conservados, se autolimitan. Felizmente para nosotros, pero algunos no. ¿Cuál es ese porcentaje que no se autolimita? 40%. ¿Y qué hacemos cuando no se autolimita? Si se autolimita no hay problema.
¿Qué haces cuando un paciente sangra por divertículos? ¿Cuál es tu primera actuación? ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Una? La reposición de polen, hasta ahí. Entonces, si me hubieras dicho otra cosa, y si cualquier sangrado, primero es reposición de polen. Bueno, ya eso ya lo saben, ya no vamos a repetir, no solamente vamos a hablar algunas cosas sobre la otra complicación que es la diverticulitis. ¿Qué significa? Eso sí, proceso inflamatorio en el divertículo. En la hemorragia no tanto. Podemos tener dos formas. La forma aguda es la que nos interesa. ¿Y cómo se presenta la forma aguda? Ya, el último punto que os va a dar. Uno. Dolor de posibilidad con izquierdo. Dolor de posibilidad izquierdo. Similar a un dolor de la apendicitis, solo que varía de lado. Podría haber también hemorragia digestiva baja. Rara vez pueden coexistir las dos complicaciones, puede haber, pero no es común. No, ¿cómo? La última, para completar tu punto. Abdomen agudo. Esa es la forma de presentación clínica. ¿Cómo es el abdomen agudo? Dolor de inicio súbito, de gran intensidad, de menos de 7 días de evolución, o 5 en algunos casos. Esa es la definición de abdomen agudo. Y estos pacientes con diverticulitis aguda se presentan así, con esos síntomas. La peculiaridad es lo que ha dicho tu compañero, que el dolor habitualmente es en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque la mayor parte se localiza en el sigmoides. Pero no es absoluto, ¿no? Porque puede haber divertículos en el transverso y si eso presenta, el dolor se localizará acá. Pero la gran mayoría en la fosa ilíaca izquierda. Tanto así es la presentación clínica muy similar a la de una apendicitis aguda, con la diferencia de la localización. ¿Con qué otra diferencia sería? Más de 50 años acá, apendicitis más jóvenes. Pero no es absoluto tampoco. Entonces, la diverticulitis aguda es forma de presentación abdomen. Entonces, cuando ustedes estén en su emergencia en el hospital, cuando estén haciendo internado, llega un paciente con dolor de inicio súbito, intenso, asociado con náuseas, fiebre, puede haber vómitos. Y ustedes le preguntan, ¿cuántos años tiene? Les dice 150 años. Y le dicen, ¿dónde te duele? Le señala el lado izquierdo. ¿Qué van a pensar? Diverticulitis. Por el contrario, viene tu compañero con dolor abdominal de inicio súbito, igualito, todo el síntoma muy parecido. Y le dicen, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Dónde te duele? ¿Dónde señala? Fosa ilíaca derecha. ¿Qué van a pensar? Ven, la medicina es fácil, es sencilla. Se manejan muchas cuestiones epidemiológicas. Bien, entonces esa es la forma de presentación clínica y se da porque un fecalito eventualmente obstruye el divertículo y eso provoca un proceso inflamatorio. Se puede coexistir hemorragia, pero no es común. No crean que es frecuente. A veces hay pacientes que tienen diverticulitis hemorrágica. Es para que se vayan dañando. Son dos cosas juntas. Pero felizmente no es común. Entonces, abdomen. Eso
es lo que tienen que reconocer. El laboratorio también de leucocitosis, o sea, todo muy similar a una apendicitis. ¿Cómo diagnosticas diverticulitis? Para completar tu punto. Allá tiene uno, otro. Doctor, sería, está contraindicado tanto lo que es la radiografía como el contraste de edema y también la colonoscopia. O sea, le haces una colonoscopia, pero recuerda, hay divertículos. Ya os he dicho, el diagnóstico de divertículos es por colonoscopia. Y acá hay divertículos, solo que está complicado. Entonces, ¿por qué no le haces colonoscopia? Porque aumenta como si inflamado, podemos hacer un brote y un desgarro. Podemos inducir al sangrado al momento de poner el equipo de colonoscopia. Tanto la radiografía más la colonoscopia son procedimientos invasivos. ¿Ustedes han visto una colonoscopia? ¿Cómo es? Fácil, difícil. A veces uno tiene que dar una vuelta. Entonces sufre el médico, el paciente también sufre, los dos sufren. Y en ese momento se puede perforar en un intestino inflamado. Entonces está contraindicado, sí está bien. ¿Por qué? Por riesgo de perforación. Entonces no hacemos colonoscopia en el momento, pero sí lo tendríamos que hacer a los 30 días, a los 60 días, con el objeto de verificar que si nuestro diagnóstico ha sido el correcto o no, porque de repente era un cáncer. O sea, no es que no se haga, sino se difiere. En el episodio agudo no se hace. Entonces, ¿qué le hacemos para el diagnóstico? Métodos de imágenes. Uno de ellos es la tomografía. Es muy importante que ustedes recuerden esa situación. Es una clasificación más útil para los cirujanos. ¿Quién va a ser cirujano? ¿Cayó cómo? No sabemos, ¿no? Es que van a ser médicos generales todos. Van a preparar una ley en donde para incentivar la atención primaria de salud, a los médicos generales les van a pagar el triple que a los especialistas. Entonces ustedes se animan a ser médicos generales. Entonces les van a pagar el triple que a nosotros. ¿No? ¿No? Siempre quieren ser especialistas. Ya, esta clasificación, si bien es cierto, nos sirve más para el cirujano. ¿Por qué? Porque nos va a establecer la necesidad de operar al paciente. Normalmente no se opera. Cuando uno diagnostica diverticulitis aguda, da el tratamiento médico, salvo complicaciones. Y las complicaciones son la perforación, el absceso. Esas son las complicaciones que tienen necesidad de tratamiento quirúrgico. Y para eso nos sirve la escala de, ¿qué se llama? Hinchey. Entonces, cuando ustedes llegan a la emergencia al cirujano y dicen, doctor, acá tengo un paciente con diverticulitis aguda, Hinchey estadio 3. ¿Qué les va a decir? Rápido, manden a la sala de operaciones. Ustedes no tienen nada que hacer tratándolo médicamente. Hay cirujanos de Hinchey, ¿qué es eso? Ustedes te explican, ya saben para qué sirve el Hinchey. ¿Cómo establecemos las clasificaciones de Hinchey? A través de una tomografía. Por eso la tomografía es muy útil para esto. Bien. El tratamiento de no complicarse es reposo intestinal, hidratación, antibióticos y analgésicos. Es suficiente.
En 10 días el paciente posiblemente saldrá de alta sin mayores complicaciones. ¿Por qué no le doy habitualmente el tratamiento de elección en nuestro hospital de los 2 antibióticos es cefalosporina, o sea, ceftriaxona más metronidazol? Cuando no podemos utilizar ceftriaxona, utilizamos ciprofloxacin. ¿Por qué no utilizamos Clinda? Ya, la idea es coberturar gram negativos y anaerobios. Esa es la idea. Porque ustedes saben que la flora colónica tiene básicamente gram negativos y anaerobios. Por lo tanto, tenemos que coberturar los 2 grupos de bacterias. Y clindamicina, que cobertura anaerobios, es un antibiótico útil. Pero ¿por qué no lo damos rutinariamente? ¿Cuál es la razón? ¿Nadie se anima? Además, otro puntito. El último punto de la carta. No, o sea, cipro y ceftriaxona coberturan las grandes. Metro cobertura los anaerobios. Pero también lo hace la clindamicina. Pero en nuestra práctica médica solemos utilizar preferentemente el metronidazol y no la clinda, que puede ser útil, sí, pero no lo utilizamos rutinariamente. Porque el riesgo en personas mayores, porque esta es la patología de ancianos, de desarrollar colitis seromembranosa, que es la asociada al Clostridium fácil, no es fácil, no es difícil. Es muy alto con la clínica. Y entonces podríamos complicar al paciente que tiene diverticulitis con una colitis automembranosa. Y lo terminamos de mandar con su pasaje a dónde. ¿A dónde lo mandan? Le dan su pasaje a Coro. Bien, entonces ya saben qué utilizar. ¿No? A veces utilizamos pero con mucha precaución. No se les ocurra utilizar cosas. Y si se complica, las cirugías, ¿no? Sea absceso, perforación, etc. ¿Y cómo lo determinamos eso? A través de una tomografía que nos va a establecer los criterios para la clasificación de Hinchey. Bien, preguntas, dudas. Mañana, ¿qué nos toca hacer? Está con día libre. ¿Está con día libre? No, mañana. Y a cáncer de colon. Ahí les voy a dar otros puntos, pero recuerden, les voy a dar algo facilito, también algunas cosas muy complicadas. Solo de razonamiento. El libre es el próximo. Luna. Ustedes son los que no quieren
actos de fiesta por los pulmonares, por